Hola, bienvenido nuevamente a este tiempo especial en el cual vamos a comenzar a considerar ciertos temas bíblicos. Vamos a considerar cosas que creo que son prácticas para la vida cristiana y al fin y al cabo creo que es lo que nos va a ayudar a seguir creciendo, ¿no? Hace un tiempo atrás vi un video de un hombre que fue criado en Latinoamérica pero con familia y cultura japonesa de trasfondo. Y este hombre en su canal que tiene, él va contando constantemente experiencias de choque cultural entre la cultura japonesa y la latinoamericana. Uno de esos videos que me llamó mucha atención, él hablaba acerca del carácter. Y él decía que él estaba acostumbrado que en Latinoamérica una persona con carácter fuerte era una persona que gritaba, que se llevaba el mundo por delante, que realmente prepoteaba a los demás. Pero cuando llega a Japón, de repente le dicen, tienes que conocer a este hombre, porque este hombre tiene carácter fuerte. Entonces él decía, pero ¿cómo? No quiero conocerlo si tiene carácter fuerte. Y le decían, mira, va a ser de mucha ayuda para tu vida, te va realmente a sorprender. Y él no podía entenderlo. Cuando fue a conocerlo, vio allí, dice él, un viejito sentado, con una mirada calma, y le decía, mira, anda a verlo. Y él tenía cierto miedo por su carácter fuerte. Pero dice que la gente iba allá y realmente lo podían llegar a empujar a este hombre o le decían cosas y este hombre no reaccionaba para nada. Entonces él le sorprendió mucho esto y preguntó, ¿pero cómo? ¿No tenía carácter fuerte? Y dijeron, sí, ese es su carácter fuerte, que él puede controlar sus emociones en medio de las circunstancias adversas. ¿Sabe que es un error muy común pensar que el tener carácter fuerte es alguien que anda gritando o anda tratando mal a los demás o quizá siendo prepotente o déspota? Pero la Biblia no nos enseña eso. La Biblia nos invita a tener o a seguir imitar el carácter de Cristo. ¿Cómo era Cristo? Bueno, Cristo evidentemente era amor. Cristo era una persona que mostraba amor constantemente. La Biblia menciona que Cristo es amor y su amor se reflejaba aún en su máxima expresión, que fue su sacrificio por los demás. Por eso él dijo que nadie tiene mayor amor que que uno ponga su vida por sus amigos, en Juan capítulo 15. Cristo es una persona de gozo. Constantemente Cristo andaba siendo feliz. De hecho, la mayoría de acusaciones que le hicieron al Señor Jesús en su ministerio terrenal era que él participaba de actividades comunes y corrientes en medio de la gente. Era una persona que irradiaba gozo constantemente. Muchas de sus enseñanzas estaban llenas de humor. Claro, por ahí en nuestra cultura occidental no entendemos el tipo de humor del que habla la Biblia, pero el humor oriental se basaba en la exageración. Y Jesús constantemente usaba exageraciones. Cuando él decía, por ejemplo, que nadie pone una luz debajo de la cama, porque así una alumbra, era una exageración. O cuando él decía que era más fácil que pasara un camello por el ojo de una aguja, era una exageración. Y todas esas exageraciones eran cargadas de humor que en la cultura oriental ellos podían entenderlo. Jesús fue una persona de paz. De hecho, él dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no la doy como el mundo la da. Y por su obra logró que tuviéramos paz con Dios y a través de su ministerio tenemos la paz de Dios. Jesús fue un hombre de paciencia, realmente fue muy paciente. Mira que había que tener paciencia con esos jóvenes discípulos que estaban en desarrollo de su carácter. Y sin embargo, él era muy paciente para con ellos y es tan paciente para conmigo cada día. Jesús fue un hombre realmente de bondad, de benignidad, que buscaba siempre el bien de los demás. Él siempre se desvivía por ayudar a los otros. Jesús fue un hombre realmente de fe. De hecho, dice en Hebreos capítulo 12 que él es el autor de la fe. Él, un hombre fiel en toda su misión aquí en la tierra. Jesús fue un hombre manso. De hecho, cuando se dice que él es amor, Juan lo dijo. Cuando se dice que él es santo, Pedro lo dijo. Pero cuando sale de su mansedumbre, él lo dijo de sí mismo. Cuando dijo en Mateo 11 que él es manso y humilde. Jesús fue un hombre con un dominio propio, un hombre santo. Dice la Biblia en 1 Pedro capítulo 2 que él nunca hizo maldad, nunca se halló engaño en su boca, que cuando le maldecían, él no respondía con maldición, sino que encomendaba su causa al que juzga justamente. Un hombre de carácter, Jesús. Y creo sinceramente que tenemos que imitar ese carácter de Cristo. Tenemos que permitir que ese carácter nos inunde y podamos reflejarlo. Ahora, si prestaste atención hasta ahora, te das cuenta que lo que hablamos del carácter de Cristo tiene mucho que ver con lo que el apóstol Pablo dijo en Gálatas 5 en cuanto al fruto del Espíritu. Es justamente el fruto del Espíritu lo que va a marcar en nuestra vida
qué tanto del carácter de Cristo tenemos o no. Pero el relato de Gálatas 5 es muy interesante porque dice allí en Gálatas 5:22, dice, más el fruto del Espíritu es. Ahora, cuando dice un más, está explicando o implicando un contraste. ¿Cuál es el contraste? Bueno, tenemos que leer el pasaje para entender cuál es ese contraste del cual nos habla. Entonces estamos allí en Gálatas capítulo 5. Gálatas 5. Dice allí el versículo 16, dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Aquí está el contraste bien marcado. Hay un contraste entre los que andan en el Espíritu y los que andan en los deseos de la carne. La palabra que usa aquí el apóstol Pablo para andar es bien específica, porque es la idea de un caminar paso a paso. Caminar paso a paso. Entonces es algo que marca un rumbo, marca un destino. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Ahora, ¿cómo podemos definir estos dos aspectos de la vida o estos dos caminos? Bueno, el andar en los deseos de la carne es lo que es la vida sin Cristo. Es cuando yo decido hacer lo que yo quiero y dejo de lado al Señor. Pero el andar en el Espíritu da la idea de una vida que realmente permite que el Espíritu Santo me transforme cada día. Y paso a paso voy logrando, o voy llegando, voy invirtiendo hacia la meta, al llegar a ser como Cristo. Versículo 17. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Estos dos se oponen entre sí. O sea, no puede haber dos caminos simultáneos en los cuales yo pueda andar. Tengo que elegir uno. Se oponen entre sí. Dice, para que no hagáis lo que quisierais. 18, pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Entonces, aquí va a comenzar a escribir cuáles son los deseos de la carne, o las obras de la carne. Las obras de la carne. Manifiestas son las obras de la carne, que son, y comienza una lista allí de varios nombres. Vamos a dividirlos para este estudio de una forma que sea un poquito más esquematizada, ¿sí? En primer lugar, el apóstol va aquí a mencionar pecados sexuales. Fíjate que dice claramente en el versículo 19, manifiestas son las obras de la carne. A propósito, obras es porque hay algo que hacer para lograrlo. En cambio, fruto es simplemente que es un resultado. Entonces, las obras de la carne que son, dice, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. ¿Sí? Pecados que son pecados sexuales. Adulterio, la palabra allí es la palabra porneia, que da la idea de donde viene la palabra fornicación. Implica cualquier pecado que se comete fuera del matrimonio, prematrimonial, dentro del matrimonio con una persona que no es mi cónyuge, pero también implica la pornografía, la homosexualidad, etc. Entonces ahí está, eso es obra de la carne, el adulterio o fornicación. Después menciona la inmundicia, que tiene que ver con la lujuria o con el deseo interno, aquello que yo voy alimentando, aquello que yo permito que vaya creciendo con un deseo equivocado, que va en contra de la voluntad de Dios. Después menciona la lascivia, que tiene que ver con una pasión desenfrenada. Es cuando ya doy rienda suelta totalmente a mis deseos carnales. Da la idea de excesos, de perversiones. Todo eso tiene que ver con la lascivia y la inmundicia, que es un apetito sexual sin control, como dijimos antes, ¿no? Entonces, pecados sexuales. La segunda lista de pecados que aparece aquí son pecados religiosos. Fíjense que dice idolatría, es decir, tener un Dios que no es el Dios verdadero. Quizás puedes llegar a decir, bueno, pero no, yo no tengo ningún ídolo dedicado a Moloch o a Baal o a Asera, pero todos tenemos ídolos a los cuales rendimos culto. A veces somos nosotros mismos, a veces puede ser el dinero, a veces puede ser el trabajo, a veces puede ser el ministerio, a veces puede ser tantas cosas. Dice aquí idolatría. Después dice hechicerías. Por ejemplo, hechicerías tiene que ver con el tema de la brujería, pero también tiene que ver con las drogas, porque la palabra en griego es la misma raíz para la palabra fármaco, de donde vienen las drogas. Entonces, hechicerías, drogas. Entonces, pecados religiosos. La tercera lista tiene que ver con pecados sociales. Y comienza diciendo acerca de la enemistad. Enemistades. Tiene que ver con contiendas, con hostilidad, con el hecho de buscar realmente ser hostil con otra persona o desear el mal de la otra persona.
Después menciona pleitos, o sea que la idea de no llevarme bien con otras personas es cuando uno ve a alguien y se cruza del lado de la vereda porque no quiero realmente ni saludar a esa persona. Después menciona celos, que es la idea de que yo quiero tener lo que la otra persona, o realmente no quiero que esa persona tenga lo que tiene. Celos. Iras tiene que ver obviamente con el hecho de perder la calma y de provocar discusiones. Contiendas, que tiene que ver con el hecho de crear intrigas o divisiones. Después menciona disensiones, que ya es aquella persona que disfruta de causar problemas. Disfruta de causar problemas. Quizás te pasa como a mí, que a veces al leer esta lista comienzo a pensar en otros, pero tengo que pensar en mí mismo, obviamente, ¿no? Después menciona acerca de las disensiones, después las herejías, que da la idea de realmente de hablar mal en contra de alguien, o quizás de dividir con doctrina. Y después menciona acerca de las envidias, ¿sí? Las envidias, es decir, cuando yo realmente no estoy feliz con lo que la otra persona tiene. Hay pecados sexuales, pecados religiosos, pecados sociales, pero después menciona los pecados de excesos. Y allí obviamente aparecen estos que menciona aquí, que son borracheras, orgías, y luego dice cosas semejantes a estas, ¿no? Entonces hablamos aquí del uso descontrolado de bebidas alcohólicas o cualquier cosa que me haga perder el dominio. Y orgías, obviamente, de fiestas salvajes, fiestas sexuales o relaciones sexuales sin control y sin medida, ¿no? Pero por si quedan dudas, Pablo dice, bueno, hay cosas semejantes a estas, porque obviamente la lista podría ser mucho más amplia, pero Pablo dice, bueno, todo esto es parte de lo que son las obras de la carne, Está parado aquí en una encrucijada. Hay dos caminos. Está el camino de las obras de la carne, en las cuales son obras porque vos haces algo para llegar hasta allí, o está el fruto del Espíritu, el ser guiado por el Espíritu, el andar en el Espíritu, el paso a paso. Estás parado acá. ¿Qué camino vas a elegir? ¿El camino del descontrol o el camino donde el Señor te quiere controlar? ¿El camino de seguir tus propios deseos o el camino hacia la voluntad de Dios? ¿El camino de realmente que la gente se asuste de verte o el camino donde puedas bendecir a otros? ¿El camino donde vas seguramente al fracaso o el camino donde delante del Señor vas a poder ser de bendición y ser útil para su gloria? ¿Qué camino vas a elegir? Bueno, por ahora cortamos acá y en el próximo video vamos a hablar en cuanto al carácter, al fruto del Espíritu Santo.